Buenas tardes y bienvenidos un día más al canal Nuestra Voz. Y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y hablar en un entorno rural y de las historias de este lugar, ¿verdad, Tony? Eso es, buenas tardes. Pues hoy, no sé, continuando un poco tocando distintos temas, uno de los temas que más nos va a gustar también es traer, pues como bien dice aquí el compañero Tony, hablar sobre distintos lugares rurales, sus modos de vida que ya se han perdido y demás historias alrededor de estos lugares, ¿no? Sí, bueno, Tony, pues cuéntanos. Sí, hoy nos vamos a acercar, hoy vamos a hablar, como veréis ya en el título, de las Arribes del Duero. Las Arribes del Duero, bueno, que son conocidas como las Arribes del Duero en la parte salmantina, ¿Sí? con el artículo femenino, pero mientras que en Zamora se les llama los Arribes del Duero. Ah, qué curioso. Los Arribes del Duero, sí, se cambia así Hacen un poco, esa ¿no? diferenciación. Sí, según más o menos en la zona zamorana Sí, en masculino y en la salmantina en femenino, ¿no? en Y femenino, sí. para quien no conozca este accidente geográfico, podemos decir que lo que se conocen pues, como Arribes del Duero es un tramo de unos 120 kilómetros Sí, que podrían venir más o menos desde la zona de Miranda de Douro, que el pueblo este portugués tan bonito que está pues lindando con la zona zamorana, sí. y más o menos ya saliendo por el sur, pues ya bastante al sur de la provincia de Salamanca, ¿no? Que es donde ya el río Duero pega el giro hacia el poniente, ya Ajá. camino de Oporto para unirse con el océano, ¿no? Así. Y nada, pues pues son una serie de, pues es un barranco, se puede decir, enorme, de 120 kilómetros, con el río Duero encajonado en su parte baja, ¿no? Y Sí. es espectacular, es una barrera geográfica, o sea, una separación, en este caso entre dos estados, hace frontera entre dos estados, como son España y Portugal. La verdad que espectacular, es espectacular. Sí, sí, Tony. Además, bueno, el agua de los pantanos en los Arribes del Duero, Tony, se encuentra a unos 320 metros de altitud sobre el nivel del mar, ¿no, Tony? Sí, eso es ahí lo espectacular de estos barrancos es pues de que desde la parte baja, que está a unos 320 metros, como bien dices, eso en la actualidad, porque está prácticamente toda la zona, en toda la zona hay cinco embalses, Sí, o sea, 5 pantanos, está el agua embalsada, que 3 de ellos pertenecen a Portugal y 2 a España, y que es porque anteriormente a la construcción de estos pantanos, a mitad del siglo XX más o menos, pues el agua estaba un poquito más profunda, ¿no? Podía estar más o menos a 300 claro. o sea, no, bastante menos de 300, ¿no? 300, sí. Y lo curioso está que los pueblos en la parte alta, por ejemplo, la zona que yo visité en diciembre, Sí, pues estuve alojado en Aldea Dávila de la Ribera, sí, y lo que es Aldea Dávila está a 700 metros de altitud, o sea 700, que bajamos prácticamente 400 metros. casi 400. Hay un desnivel ahí en esos barrancos, o sea, es impresionante eso, o sea, si lo Que parece un fiordo eso, ¿no? pues Tony. sí, te puede recordar perfectamente a un fiordo, y el tema está en que, no sé, que cuando tú estás ahí te quedas alucinado con la espectacularidad de esos barrancos, Sí, pero no te haces a la idea de a lo mejor si solo pasaras o a lo que serían bloques de edificios, de rascacielos y tal, es que pueden ser, pues de 120 o plantas. sea, no te Tony. puedo decir cuánto, es que no recuerdo ahora cuánto tenía, creo que 300 y pico metros tiene la Torre Eiffel, ¿no? Y es enorme. Sí, eso O es. sea, pues esto es Pues, más que eso. Sí, sí. O Un sea, dato curioso, Tony, la temperatura aumenta, ¿no? 1 grado cada 100 metros que se descienden, ¿no? Sí, eso es. O sea, se puede decir que casi hay una diferencia, pues bueno, haciendo la regla, regla el de cálculo tres entre matemático arriba ya. serían 4 grados de diferencia, pero en realidad son más. Pues suele llegar la diferencia térmica a los 5 o 6 grados, ¿no? 5 o Porque, 6 grados. claro, porque en la parte baja se crea un microclima, se Claro. puede decir casi prácticamente mediterráneo, Sí, porque está al resguardo de los vientos, todo esto hace que baje o sea, que suba la temperatura, y por eso lo que son los arribes, tanto en la orilla, más en esta parte, más en la orilla portuguesa, porque le da más el sol, estaba más, es como si dijéramos la parte meridional es la parte sur del barranco, mientras que en Sí. el lado español, en este lugar, es el lado norte. Pues te puedes encontrar cultivos mediterráneos como naranjos, limoneros,
Hay Qué bastantes curioso, almeces, madroños. Sí, 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 sí. El álmez, por ejemplo, que es un árbol bastante desconocido, pero que es más común de lo que nos creemos, abunda, es un árbol muy abundante, tanto en las dos zonas, sobre todo mucho en la zona española, de la frontera. Sí, 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 sí. Se pueden ver también nidos de águila real y de cigüeña negra, ¿no? Sí, También vamos, allí. la fauna es riquísima. O sea, aparte del águila real, que ya contaremos alguna historia más adelante alrededor de ella, y la cigüeña negra, pues también abundan también bastante lo que son los distintos tipos de buitres, ¿no? Como Sí. el buitre leonado, bueno, solo hay no, de los 4 tipos, solo hay uno que falta, que es el buitre negro. Ajá. Está el buitre leonado, está la limoche y está el quebrantahuesos. El O sea, quebrantahuesos. dentro de ese género, ¿no? Y bueno, pero antes de seguir describiendo esto, me gustaría pues hablar un poco también del río Duero, ¿no? Que ya no solo la importancia pues de geográfica de este lugar, que se declaró parque natural, que son los arribes o las arribes del Duero, Sí, sino un poco hablar del río Duero porque estamos ante, no sé, sobran las explicaciones quizás, ¿no? Pero bueno, para quien no lo supiera, porque ya sabemos que internet te pueden estar escuchando en Latinoamérica, igual no lo conocen tan bien como los que vivimos aquí en la península. Podemos decir que estamos ante uno de los ríos más emblemáticos de la península ibérica, ¿no? Que quizás junto con el Tajo, que es el de mayor recorrido, o el Ebro, que es el que mayor caudal tiene, o el Guadiana, que también hace frontera entre España y Portugal en gran parte de su recorrido, sí. pues se puede decir que son los... Pues es uno de los ríos más emblemáticos junto con estos otros, ¿no? Entonces, Claro. que precisamente, al igual que el Tajo, pues nace en el interior de la península para ir a desembocar al Océano Atlántico, ya en lo que es el estado portugués. ¿Y Claro. por qué, Tony, en la orilla portuguesa se pueden ver casas abandonadas, ¿no? ¿Qué eran estas casas? Sí, estas casas eran casas de vigilancia. Eran la sí. guarida de los carabineros o portugueses o guardas portugueses, Sí, que sobre todo durante el siglo XX ya están abandonadas, ¿no? Ya, pues en la actualidad ya no existe contrabando, estaban para vigilar principalmente el contrabando. Porque, ¿el contrabando? ¿Pero sí, el vamos. contrabando de qué? Sí, vamos, hasta no hace mucho los portugueses tenían bastantes colonias de las que traían café y tabaco, Sí, y estos productos pasaban clandestinamente a España, ¿no? Pues era hay que decir que durante pues es bien conocido, ¿no? Lo que se conoce como la raya, que es como le Sí. llaman, sobre todo en esta zona salmantina, Zamora, de Extremadura, es como se conoce la frontera entre España y Portugal, ¿no? Pues sobre todo en la época de posguerra, y la segunda mitad del siglo XX. Pues ¿de qué año hablamos más o menos? Sí, los años 50, Años después de la 50, guerra, después sí, de la guerra vale. civil. Sí, Pues muchos pueblos de estos vivían del contrabando porque no tenían... era mucho... claro, el extraperlo, como llamaban, ¿no? Sí, 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 era mucho la pobreza que había en ese momento, La necesidad que había. la necesidad, ¿no? Y tal, y esto pues daba unos recursos importantes, ¿no? Y agudizaba mucho el ingenio, ¿no? Se Sí. cruzaban en las partes un poquito más estrechas de los arribes, se tiraban por tirolinas. Así pasaban de una Y orilla a así otra. pasaban de un lado a otro para esquivar a los guardias, y Sí, sí, siempre sí, por sí. la noche, evidentemente, y era una manera de cruzar el café o el tabaco, ¿no? Con el que luego pues la gente pues se sacaba un dinerito, ¿no? Sí. En una época, pues, como bien dice, de necesidad, ¿no? Y si quieres te cuento un poquito cómo se Tony. hacía este contrabando. Cuéntanos, Tony, es curiosísimo. Sí, pues bueno, pues mira, ellos para subirlo arriba, claro, eran fardos bastante pesados, utilizaban burros y mulas. ¿Sí? Bueno, más bien los burros y mulas suelen tener vértigo para subir, había partes inaccesibles a las que ellos no podían bajar de los arribes, entonces lo tenían que subir como podían, ellos a hombro, Sí. escalando, y una vez ya que había acceso a los burros y a las mulas, pues ellos soltaban a la mula con el cargamento para que Ujú. ellos mismos fueran en solitario al pueblo. Sí, sí, Pero sí, hay sí. una parte menos amable de la historia, evidentemente, porque todo lo que sea un poco maltrato animal, pues no nos gusta. Aquí nuestra No. voz ni debería gustar en ningún sitio. Y es que ellos, evidentemente, los burros y las mulas podían ser cogidos por los guardias, ¿no? Porque los guardias sabían, la Guardia Civil en la parte española,
evidentemente si ven una mula suelta o un burro suelto y va con cargamento encima, va con fardos, saben que es conocían este contrabando. Conocían claro. este contrabando. Entonces ellos lo que hacían los contrabandistas era disfrazarse alguno de ellos de guardia y ¿sí? para amaestrar al burro o a la mula, Sí, sí. pues los asustaban y les pegaban a lo mejor una, entre comillas o sin comillas, una buena paliza al animal. Entonces el animal, evidentemente, cuando vi un guardia de verdad, salía huyendo, no había quien lo cogiera. Era la manera de cargaban al burro y al mulo, el mulo iba buscando el pueblo porque sabían volver al lugar donde tenían que ir de vuelta, a su establo, ¿no? Y mientras tanto, pues si por el camino se encontraban con un guardia, claro, era tanto el temor que les tenía, ¿no? Ante la paliza que había sufrido por una persona disfrazada de guardia, que salían los animales corriendo, ¿no? Huyendo de ellos. Sí, sí. Era un poco... Entonces, Tony, la parte portuguesa y la española apenas se han podido relacionar por esa barrera natural, ¿no, Tony? Sí, vamos, en este caso, a través de... Se puede decir que el contrabando quizás haya sido la única relación que han tenido, ¿no? Porque es que era una barrera infranqueable, ¿no? Y hoy en día, en los pantanos, que están, tenemos que decir, ya lo diremos más adelante, se construyeron para la producción de energía eléctrica, ¿no? Claro. Saltos de agua, ¿no? Como movían, para mover turbinas. Eso es. Pues hay algunas partes en los diques, vamos, en las presas, sí, que por los que se puede cruzar ya no solo andando, sino en coche también, ¿no? De un lado a otro de la frontera, del arribe, de los arribes. Pero hasta no hace mucho, pues era una barrera, vamos, se podía pasar en barco, cruzar el río, pero claro, había que bajar mucho y entonces no era un comercio fluido entre una parte y otra. Hay otras zonas, evidentemente, que hacen frontera entre los dos estados, en los que sí que es mucho más fácil el pasar de un lado a otro y ha habido más contacto, pero esta parte, la verdad que tenía una frontera bastante complicada de cruzar, claro. Sí. Volviendo a la fauna del lugar, Tony, tenemos que decir que hay 4 tipos de buitres en esta zona, ¿verdad? De la península ibérica. Bueno, en la península ibérica, lo que te he comentado antes, el buitre leonado, el negro, sí, como nos el alimoche, las aves, sí. Y el queroantahuesos. Solo es el buitre negro el que falta aquí en los arribes. Hemos dicho que había cigüeña negra, pero no... Esa buitre negro no hay. Buitre negro anida en árboles, que es un poquito, por eso su especie... Su población es menor que el buitre leonado. El buitre leonado sí que anida en barrancos, ¿no? O sea, bueno, aquí, aparte de otras especies también que no son propias del lugar, como los cormoranes, que son aves marinas, pero que se han empezado a introducir también en las zonas acuáticas de interior. Por ejemplo, nosotros ahí donde ya lo hemos comentado más de una ocasión, somos bastante asiduos a Toledo. Sí. Y en Toledo, por ejemplo, se pueden ver en el río Tajo también, ¿no? Los cormoranes, ¿no? Que por cierto, los cormoranes es acojonante, o sea, llegan, con perdón de la expresión, para pescar se llegan a sumergir hasta más de 10 metros, ¿eh? O sea, vamos, hay bastante fauna, ¿no? Y sí que podemos decir que bueno, pero volviendo al tema de los contrabandistas, me gustaría rematarlo. Sí, que estaba todo vigilado tanto de día como de noche, Tony. Sí, pero ellos de la manera que la que te he comentado, pues ellos se las ingeniaban para poder cruzar y evidentemente a más de uno a muchos cogerían, pero a otros muchos no. Y tenemos que decir, desde aquí queremos hacer un homenaje también a la figura del contrabandista, porque aunque parezca extraño, ¿no?, en los tiempos actuales hacer esta apología, ¿no?, tenemos que decir que no era lo mismo un contrabandista antes que ahora, ¿no? Ahora ya hay un comercio, entre comillas, con todo lo malo y bueno que pueda tener, mucho malo, por cómo están las estructuras montadas socioeconómicas y políticas que ya hemos comentado más de una ocasión por aquí, pero antes no era así. Antes, o sea, hoy en día el comercio de productos normales, como hacían el tráfico en aquella época del café y del tabaco, hoy en día no hay problema con ello. Hoy en día, claro, lo que se trafica son con sustancias prohibidas y pues drogas, psicotrópicos y demás, ¿no? Se han creado también grandes mafias alrededor de grupos de criminales alrededor de este tipo de tráfico de sustancias en la actualidad, y entonces
esto no tiene nada que ver con la figura de contrabandista de esta época en la que estamos hablando, en la que era una época de mucha necesidad y era como hacer un poco la competencia del Estado, ¿no? El Estado lo quiere controlar todo siempre y esta gente no estaban haciendo en realidad nada mal, o sea, porque estaban simplemente comerciando con un producto que aquí escaseaba, que era más abundante, que se podía conseguir más fácilmente y a mejor precio en Portugal, y simplemente lo traían, ¿no? Y es tal la importancia que tuvo para estos pueblos que eran vistos como héroes por la gente del lugar. Incluso yo el año pasado, que estuve de visita en ya una comarca más al sur, ya en Extremadura, que es Sierra de Gata. ¿Sí? En Sierra de Gata yo creo que era en Eljas. En el pueblo de Eljas había hasta una escultura en homenaje a la figura del contrabandista. Sí, señor. Qué curioso. O sea, que es un poco... Vaya, desde aquí también, desde nuestra voz, nuestro homenaje también a estas gentes. Sí. Tony, tú que entiendes mucho de aves, las alimoches viven en tríos, ¿verdad? Sí, alrededor de la alimoche, que aquí se puede apreciar esa particularidad en las mismas arribes. La alimoche hace tríos, o sea, el macho, en concreto no es la hembra con dos machos, sino el macho con dos hembras, que estas viven separadas, además en distintos nidos, y el macho atiende los dos nidos. Atiende los dos nidos, sí. Fíjate, hay una historia curiosa. Allí si vais a los Arribes, os recomiendo, bueno, incluido a ti, Tony, que todavía creo que no conoces aquel lugar. Bueno, pues, qué decir, que es un lugar precioso que merece la pena conocer, ¿no? Bueno, pues allí en Corporario, que es una pedanía o una aldea perteneciente al de Dávila de la Ribera, que hemos mencionado antes, pues hay un matrimonio que tienen un barco que se dedican hacen una rutilla en su barco por el río, un tramo del río Duero, ¿no? Sí. Y cuentan historias muy curiosas, ¿no? Y contaron, pues nos contaron un poquito, pues que en relación a los alimoches, sí. Que por ejemplo en el lado portugués una alimoche hembra se quedó viuda, por decirlo de alguna manera. Sí. Y claro, pues le faltaba su macho y tal. Y la sorpresa fue ver como un año vieron como que estaba incubando. Estaba incubando y ellos pensaron que era como un embarazo psicológico, un embarazo entre comillas, ¿no? Las aves no se quedan embarazadas, ¿no? Pero que era, pues no sé, como que echaba de menos ahí cuando ella criaba o algo, ¿no? Y la sorpresa fue cuando descubrieron tiempo después que estaba criando de verdad, ¿no? Y se ve que uno de estos machos, no sabemos si en vez de 2 hembras se hizo con 3. Claro. ¿Sabes? Pero vamos, ahí queda esta historia curiosa. Sí, Tony, también siguiendo con las aves, los cormoranes... Sí, son los que te he comentado antes, Sí, pero son aves de mar, ¿no? Sí, esa es la particularidad que tienen, ¿no? Pero bueno, se están ya metiendo bastante en el interior ya también. En el interior. Ya, el ejemplo que te he comentado del río Tajo en Toledo y tal, sí. Eso es, sí. Sí, se van... Sí, eso. Bueno, y más aves, ¿no? Como bueno, ya te he comentado... Lo que pasa, te he comentado las más atractivas, ¿no? Un poquito, ¿no? La cigüeña negra, también, el águila real. Sí. Que ya te digo que si quieres empiezo a hablarte también de un modo de vida también. Hemos hablado del contrabando, pero vamos a hablar también de un modo de vida muy digno. Muchos dirán que más digno, ¿no? Que es cómo se ganaban la vida los pastores allí, ¿no? Y hay una historia alrededor que relaciona a un águila con los pastores, ¿no? Es una historia un poco triste, un poco de lo que es un poco también a veces la lucha por la vida, ¿no? Bueno, pues allí, antes de entrar a describir pues un poco cómo desarrollaban su labor en un terreno tan agreste los cabreros, tenemos que decir que estos también, una de las formas que tenían también de conseguir recursos alimenticios, era pues bajarse colgados en sogas a los nidos que están en las paredes rocosas de estos barrancos, a bajarse a los nidos de águila real, y cuando los águilas, el macho y la hembra no estaban, tapar el pico a las crías para que los padres, cuando trajeran alimento, los hijos no lo pudieran comer, y entonces ellos bajar y coger la caza que habrían traído los águilas, que podían ser perdices, conejos. Evidentemente no dejaban morir a los polluelos, ¿no? Porque sería parte muy trágico, también sería una forma de que si los pollos morían,
los águilas dejaban de cazar, entonces el pastor también dejaba de utilizar esa caza del águila, ¿no? Claro. Y entonces ellos dejaban, a veces quitaban, desataban, por decirlo de esta manera, los picos de las crías, de los polluelos, sí. y esto para que estos pudieran seguir comiendo y seguir vivos, ¿no? Pero de vez en cuando Claro. lo volvían a atar y volvían a coger la caza. Bueno, pues en una de estas, pues el último pastor que hubo allí, en esta zona, que era del de Dávila, nos contó la guía en este barco que fue sorprendido por uno de los águilas, sabemos si el macho o la hembra. ¿Fue atacado? Y fue atacado por uno de estos águilas, claro, sí, se enganchó de su cabeza y la verdad que vamos, que pudo salir de esa, pero se llevó sus cuantos rasguños, claro, y picotazos, porque tú imagínate un rapaz de esa dimensión, o sea, un águila real con las alas extendidas puede ser de una dimensión prácticamente... Que te arranca un trozo de carne. Sí, vamos, sí. Sí, impresionante. Y nada, sí, ahí... Sí, un picotazo quería decir, vamos. Sí, vamos, sí, mordisco, eso es. Y nada, ¿no? Hay historias muy curiosas. Este último, mira, ya que hemos mencionado este pastor de Aldea Dávila, tenemos que decir que tiene hasta una escultura, una fuente. Se hizo una escultura fuente que nosotros pudimos ver los primeros días antes de oír la historia. Nos llamó la atención, la verdad, ¿no? No sé, vimos que estaba dedicada al cabrero, evidentemente, a esa profesión, pero no sabemos en concreto qué se había hecho en relación a este último pastor que hasta hace no muchos años todavía estaba ejerciendo allí su profesión y es un bonito recuerdo que han dejado, ya no porque no se ha dedicado con su nombre a este señor, sino en cierto modo a la profesión de cabrero en esta zona, ¿no? Que fue muy, muy habitual, ¿no? Y te puedo decir pues que recorrían largas distancias, o sea, pues según nos contó esta señora, este cabrero en concreto se podía hacer al día. No vivían allí como otros que vivían en majadas, cerca de lo que son de los arribes, sino que este vivía en el pueblo, o sea, en el propio pueblo. Entonces tenía que desplazar, que eran unos 6 kilómetros o 7 hasta el propio barranco. Y luego, pues todo lo que andaba allí, ¿no? Que tenía que ir a buscar las cabras, a veces alguna que se quedaba un poquito aislada abajo, tenía que bajar a buscarla. Había zonas que eran inaccesibles y le tenían que bajar con una soga, atado una soga, que por ejemplo en el caso de este señor, la mujer por lo visto era muy ligera de peso y muchas veces era la mujer, era él el que bajaba a la mujer con la soga, ¿no? Y se hacía todos los días, como digo, pues se acababa haciendo 20 kilómetros más o menos. Era Luego también en historia también te puedo contar una majada que se puede visitar, se tiene allí cuidada para que pueda ser, quedó abandonada en su momento, pero se está cuidando como para que no caiga en ruina y pueda contemplarse pues como eran este tipo de construcciones o poblados de cabreros ahí a las afueras de los pueblos, ¿no? Ya. Y en concreto pues en esta majada de la que no recuerdo ahora mismo el nombre, ellos allí apenas, porque bajar por agua al Duero era muy costoso, evidentemente, entonces no tenían agua y ellos lo que se dedicaban era a la mujer de la familia, que iba con cántaros de leche de cabra a venderlos al pueblo y a la vuelta, pues para no desaprovechar el viaje de vuelta, los traía llenos de agua, para llevar agua a la familia, ¿no? Entonces era, la verdad que era una vida bastante dura, aunque dicen que tampoco se quedaba atrás la vida del campesino, ¿no? Y nada, es un poco las historias que te puedo contar alrededor de los cabreros y los ganaderos, o sea... Sí, Tony, las arribes están muy bien aprovechadas, ¿verdad? Porque tienen bancales, terrazas para cultivo, o sea, nos has comentado que tienen cultivos mediterráneos. Sí, o sea, sobre todo lo que te digo... de la península. Sí, en este tramo, sobre todo lo que te digo, en la parte más portuguesa... Pero también hay mucha roca, ¿no? Sí, no, por eso, o sea, ellos... Y es granítica, ¿no? En las zonas donde hay poca tierra, o sea, esta se aprovecha como se puede, al máximo, ¿no? Entonces, se puede. Han sabido sacar partido a lo que tienen... Sí. Pues, por ejemplo, en las zonas de roca, donde no se podía cultivar, lo que se hacía era aprovecharse, sobre todo lo que era la hierba, matorrales y demás, como pasto para el ganado. Sí. O sea, que allí se puede decir que, como cuando se dice el dicho de que se aprovecha todo como el cerdo, ¿no? O sea... Sí. Pues las zonas un poco donde no se podían cultivar, pues se trataba de conseguir el máximo todo el pasto, hierbas y demás que hubiera, pues para alimentar al ganado. Y en las partes un poquito donde había más tierra, pues se trataba de
afianzar o de ganar todavía un poco más aterrazando el barranco, ¿no? Y se puede ver en los dos lados, pero hay más en la parte portuguesa porque era más provechosa en este sentido. Ya. O sea, en la frontera portuguesa, claro. Sí, Tony, tú que sabes mucho del origen etimológico de palabras y demás, ¿Arribe de qué viene, Tony? Sí, bueno, pues mira, buena pregunta. Arribe, según se cuenta, bueno, estaba demostrado, ¿no? Viene de la palabra latina ripa. Ripa, ¿sí? Que significa orilla. O sea, en cierto modo están llamando las orillas. Sí. Claro, porque tiene mucho simbolismo detrás de esta expresión, ¿no? Porque son las dos orillas del río, que han acabado siendo también las dos orillas de dos países distintos, en los que en esta parte hace el río Duero frontera. Sí. Y tenemos que decir, bueno, pues que claro, que de ripa, de la palabra latina ripa, derivó en riba, sí. Y luego de riba a arribe. Arribe. Pues, como puedes ver, la palabra, la letra final, la vocal A, sí. Fue sustituida por la E, por un típico leonesismo, porque estamos en una zona, evidentemente, de influencia asturleonesa. O sea, sí. Aquí vino la lengua asturleonesa con la repoblación, pues que se puede decir que llega incluso hasta buena parte del norte de Extremadura, pues sustituyó un poquito lo que es la A por la E, ¿no? Y por eso es conocido como Arribe, ¿no? Sí, en la zona de Portugal... Sí, fíjate, en Portugal, sin embargo, ahí sí ha conservado la A. Porque, por ejemplo, mientras que como hemos dicho, en Zamora se conoce como los Arribes del Duero, sí. En la parte salmantina, sí. Las Arribes, pues en la parte en Portugal se le conoce como Arribas do Douro. Arribas, sí. Do Douro, o sea, es decir, que así que ha conservado en este caso la vocal originaria. Ajá. Sí, sí. Ese es un poquito el origen etimológico de Arribes del Duero, ¿no? De la palabra Arribes. Sí, qué interesante, Tony. Suelen estar formadas las arribes de esquistos, ¿no, Tony? Sí, es una zona que es principalmente todo de roca de granito, es una zona muy granítica y por este mismo motivo pues no abundan las cuevas, no es como las zonas más de roca caliza que se forman más cuevas y más grutas, ¿no? Y entonces, una de las partes hay buenos dentro de esta composición principalmente de granito. Hay bastantes esquistos, que en la zona son conocidos como las uñas del diablo, porque tienen como son de una forma un poquito así afilada, ¿no? Que en cierto modo asemejan una uña afilada, ¿no? Y son conocidos ahí con todas las historias que habrá detrás y leyendas de esta expresión, ¿no? Las uñas del diablo, ¿no? Así es como son conocidas estas. Incluso hay alguna planta autóctona solo de ese lugar, ¿no? Sí, por lo visto en estos esquistos hay una planta de la que no recuerdo su nombre, que solo existe en este lugar. Sí. Nos estuvo explicando también aquí la guía. Sí. Y a ver, intentaremos ahí, como siempre pedimos colaboración, si alguien de allí ve este vídeo y nos puede ayudar a decirnos cuál es el nombre de esta planta, pues se lo agradeceríamos. Ajá, sí. Bueno, Tony, ¿qué más podemos contar? Bueno, sí, si quieres te puedo hablar un poco también ya de... No sé, bueno, hay una anécdota también muy curiosa, ¿no? También volviendo al tema de los cabreros. Cuéntanos anécdotas. Sí, ahí, pues, por ejemplo, no sé, es algo que se nos escapa, se nos hace difícil de entender hoy en día a dónde llegaba el conocimiento de esa gente, ¿no? Hasta que llegaban, por ejemplo, las cabras más rebeldes o que se solían escapar más, ¿sí? Se les solía poner una esquila, que es como una especie de cencerro pequeño que se pone a las ovejas y a las cabras, ¿no? Y por lo visto, cada esquila sonaba de una manera distinta, y los cabreros llegaban a distinguir qué cabra era, ¿no? Solo ya por el sonido, fíjate, sí, donde llegaba ya el control sobre su oficio y sobre... Uh-huh. Y vaya, desde aquí también, y aprovecho también para meter mi cuñita con respecto a la reivindicación que siempre hago del mundo tradicional rural, que si bien hemos contado unos aspectos más contemporáneos de las necesidades que se pasaron y cómo se las tienen que ingeniar para ganarse la vida, tenemos que decir que mucho de esto también, pues ya sabemos, ya estuvimos hablando la semana pasada de
del expolio de los bienes comunales y evidentemente cuanto más se arrincona a la gente, cuanto más difícil cuanto menos recursos, menos medios de subsistencia tiene porque se los están robando, en una palabra, pues más se complica su subsistencia, ¿no? Entonces se las tienen que apañar como pueden. Se agudiza el ingenio, ¿verdad? Se agudiza el ingenio y tal, y desde este punto de vista, pues tenemos que decir que seguramente no siempre aquí se vivió de una manera triste, ni tétrica, ni nada, sino que también había, pues no sé, conocimientos que se han ido perdiendo, muy importantes sobre el control del medio, sobre lo que hoy se llama sostenibilidad, ¿no? Que es una palabra que nunca se usó y precisamente cuando se usa es cuando menos se da esta, ¿no? Entonces, vaya aquí nuestro homenaje a toda esta gente que durante generaciones y generaciones se ganaron la vida en estos territorios y en cualquier otro territorio Esta rural. gente también, Tony, se colgaban de los peñascos, ¿no? Para aprovechar y coger la leña, ¿no? Sí, evidentemente, como ya hemos dicho que las propias, no sé si he comentado que hasta que es algo muy común, hay zonas que no se pueden bajar, si no te bajan con una cuerda, atado a una cuerda, ¿no? Y igual que hemos comentado la anécdota del cabrero que bajaba a su mujer para recoger a las cabras y tal, pues bueno, que muchas veces era porque cuando llovía mucho las rocas estaban tan resbaladizas que se quedaban atrapadas las cabras. Entonces tenían que ir a rescatarlas y la única manera era pues colgándose con una cuerda, ¿no? Y otro de los medios que también por los que bajaba pues eran para conseguir todo el pasto y toda la leña que se pudiera conseguir. Entonces podemos decir que ha sido también otro de los aprovechamientos importantes de los recursos que